son las 7:07 de la mañana y como se los habíamos dicho desde temprano, pues tenemos nuestra primera invitada aquí casi que al filo de las 7, muy puntual como siempre. Los impuntuales somos nosotros por 7 minutos, pero así pasa en televisión, se nos van corriendo el coco y los tiempos. Nuestra invitada, la senadora por Alianza Verde, la doctora Claudia López. Bienvenida, doctora Claudia López, al primer café una vez más. ¿Cómo está usted? Muy querido Antonio, a todos en la mesa, ¿bien? Bien, contenta, trabajando. La prueba. ¿Está haciendo así de la satisfacción de lo que ha hecho y de los tropeles que ha armado o del frío que tiene? El frío es que está haciendo frío, que tal la noche estaba helando. Estaba helando y aguacero y todo tardío. Casi a la medianoche del Congreso terminamos el debate de metro y estaba helado. Ahorita hablamos de eso. Óigame, mire, empecemos con el tema pues más general, de lo general a lo particular, al revés de aquellos otros tiempos, de mirada serena. El ministro Cristo, después de que me lo abuchearon, mal eso. Barro, ¿no? Mal, sí. Barro. Después de que lo abucharon, ayer se mostraba muy optimista y dijo que él sentía, y esa es la pregunta, que había un consenso en torno a la aprobación de la columna vertebral de las reformas al Estado en general en el Congreso. ¿Usted qué siente? ¿Que eso sí está así o no? No, yo tengo el mayor respeto y afecto por el ministro Cristo y además, digamos, lamento mucho que un evento bien organizado, sin duda, digamos, por la senadora Sofía Gaviria, que tiene un propósito, digamos, de darle más voz a las víctimas de las FARC, termine pues en un escándalo, en un abucheo y en una falta de respeto innecesaria, digamos. Pero bueno, yo sí creo que el ministro Cristo se equivoca en su afirmación. Lo único que tiene consenso, no, mentiras, ni siquiera eso. Digamos, lo que tiene mayor apoyo en el Congreso y sin duda, yo diría que un amplio consenso en la ciudadanía es la eliminación de la reelección presidencial. Sí. Punto. Y no utilizo la palabra consenso porque, pues para nadie es un secreto que el Centro Democrático se opone a la eliminación de la reelección presidencial y por lo tanto es una votación, digamos, que queda al margen. De ahí para adelante, en lo que se llama la reforma de equilibrio de poderes, pocas cosas tienen consenso realmente, pocas cosas tienen las mayorías sólidas. Pero perdón, Claudia, que le interrumpa ahí, ¿no será que justamente la confusión es esa? Que una cosa es consenso, que es convocar voluntad, y otra cosa es a la brava mayorías, ni la una ni la otra. No, yo realmente diría que en ese sentido, digamos, como lo describe, es consenso la eliminación de la reelección presidencial, respetando la posición del Centro Democrático que se opone. Las demás bancadas todo el mundo considera pertinente, importante eliminar esa reelección, eliminar todas las reelecciones en los altos cargos de las ramas del poder público, excepto la del Congreso, ¿no? Y la de cuerpos colegiados. Donde está bien que haya reelección, digamos, los cuerpos colegiados son como una escuela de trayectoria política, pero tampoco que haya eternizamiento, que es lo que hay hoy. Ahí nos derrotaron, por ejemplo. La Alianza Verde presentó, y vamos a insistir en que pongamos un límite. Es que hoy en día hay reelección indefinida en los cuerpos colegiados. A nosotros nos parecen bien 3, máximo 4 periodos en los cuerpos colegiados y poner un límite allí. Pero digamos que ese tema en general relativamente tiene un muy buen ambiente. De resto, eso es un sancocho incomprensible, dificilísimo de explicarle a la opinión pública, que además ya no va sino el segundo debate de 8, ya tiene un reguero de micos, ¿no? Sí. Que se nos van a terminar volviendo orangutanes en el 7º debate. Entonces yo francamente creo que si el ministro le hace caso a su propia afirmación, lo que debería retirar ese sancocho indoctrinario, como lo llamó el senador Jorge Enrique Robledo, y concretarse en el tema de la eliminación de la reelección presidencial, que es en sí misma positiva, que tendría un efecto interesante, digamos, de equilibrio de poderes. Pero en términos, digamos, de reforma a la justicia, se está eliminando la puerta giratoria, lo cual es bueno, pero se está consagrando aún más impunidad en la rama judicial de la que hay hoy. Lo que hicieron fue disfrazar la comisión de acusaciones, cambiarle de nombre y darle esa impunidad al Contralor, al Procurador, al Registrador, al Consejo Nacional Electoral. O sea, lo que hicieron fue extender impunidad en vez de quitar impunidad. ¿Eso de qué nos sirve? Eso en mi caso, pues, no creo que sirva de mucho. Y en el caso de, digamos, las reformas que tienen que ver con el Congreso, que es eliminar el voto preferente, tener listas cerradas, organizadas, que los partidos respondan por su gente, pues la bancada costeña, el partido de la U, derrotó al gobierno, ¿no? Se organizaron, hicieron partir el artículo. Tú que sí sabes cómo es esa vaina cuando quieren hacer esa marrullería, ya fuera artículo por artículo, más o menos casi votaron palabra por palabra para poder votar lo que les convenía y hundir lo que no les convenía. Expurgando. Expurgando, exacto. Y entonces, digamos,
todo un paquete que suena interesante, que podría tener un efecto renovador en la política, que haya listas cerradas, que los partidos hagan primarias democráticas, que esas primarias tengan financiación pública, que esas listas cerradas sean intercaladas mujeres y hombres para que no pongan a las mujeres de adorno, sino para que las mujeres realmente seamos la mitad. Todo eso suena muy bien, pero como suena tan bien, el partido de la U se impuso para aplazarlo hasta el año 2021. Entonces yo sí quiero ver cómo es que una reforma constitucional va a durar en vilo pendiente, ¿no? Durante 7 años, a ver si se aplica o no se aplica. Claudia, además de ese par de cosas que usted señala, ¿usted entonces cree que el resto va a ser, pongamos el término concreto, abortado de la reforma? Pues no es tan fácil que sea abortado, Antonio, porque el gobierno está empeñado en sacar su reforma. A mí mucha gente me pregunta, ¿por qué el gobierno puso a hacer esto? Y yo francamente creo que lo puso porque no tenía nada más útil ni interesante que poner a discutir al Congreso. Por poder, No, pues porque usted tiene 266 piscos que joden todo el día, usted los tiene que poner a juicio, si no, no enloquece. Te imaginas el Congreso sin agenda, y la agenda del Congreso se la pone el gobierno. Un gobierno serio, Antonio, un gobierno que cumpliera lo que dijo el presidente cuando se posesionó, que quiere que Colombia tenga la paz, la equidad, que sea la más educada. Con lo que ha debido llegar el 20 de julio es con una reforma tributaria para la paz y la educación estructural, seria, de largo plazo, que reestructure esta economía y su recaudo de impuestos para construir más equidad. ¿Y siguió en la clientela? No, siguió en la clientela, en la mermelada. Durante la campaña dijo, esta es una economía boyante. Uno oía al presidente Santos y al ministro Cárdenas durante la campaña, y pues este era un país, pues nadábamos en plata, pues nos sobraba. Al mes dijeron, bueno, tal vez no nos sobra. Al mes y medio dijeron, ay, mentiras, tenemos un hueco de 12.5 billones de pesos de déficit. Sí. Y a los 2 meses, después de decir que iban a radicar una reforma tributaria, dijeron, bueno, vamos a radicar una tributaria, pero chiquita, nada estructural. Entonces uno dice, pero hombre, entonces ¿cómo van a cumplir las metas de posconflicto, de educación, de equidad? Esto no es con discurso. Esto es también con inversión pública, combatiendo la corrupción, renunciando a la mermelada, que se nos come 3,5 billones de pesos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran inconsistencia. Entonces, como no hicieron lo serio y lo profundo, dijeron, bueno, ¿qué carajo podemos hacer a estos tipos allá en el Congreso? No nos van a enloquecer. Echémosle lo que saben. Echémosle alguna cosa, pongámonos a discutir esta cosa, y ahí estamos. Pienso en el sentido del pasto del cual se alimentan el ganado político. Sí, que hay. justamente en la opinión hay cierta idea en que se pierde el tiempo y que de cara a lo que se está gestando en La Habana, pues vendrían transformaciones importantes para el país. ¿En qué quedaría todo lo que se habla de justicia transicional, toda esta reforma política, cuando de verdad deberíamos atender los temas de fondo? Usted menciona el tema económico, pero igualmente la transición jurídica de estas personas que pasan de la ilegalidad a la legalidad, ¿cierto? Eso se está apenas acariciando. ¿Por qué no se le entra a esos temas estructurales de forma seria y profunda, esperando a que se llegue a los acuerdos? Yo creo que sí. La verdad es que el gobierno en esos temas, uno podría decir, digamos, o es muy vacilante o es muy prudente. Tal vez es un poco de ambas cosas, pero en todo caso, en mi opinión, en términos generales, tiene razón. El gobierno dice, vea, por ejemplo, porque podríamos estar discutiendo ya la reglamentación del marco jurídico para la paz, sí, por supuesto, pero es un tema que todavía está en discusión en La Habana, que no se ha cerrado. Entonces yo sí creo que el orden lógico es primero ver, digamos, qué acuerdos hay allí, y luego cómo se materializan en la ley, y luego cómo lo refrendamos los colombianos con nuestro voto. Me parece, digamos, que es un orden lógico ese tema tan sensible, que es definir el marco. Entonces por eso ese tema no hace parte de la legislatura este semestre, sino seguramente hasta el próximo. Entonces hay cosas como esas que a mí me parece perfectamente comprensible esperar. Por ejemplo, el gobierno dijo con toda franqueza, claro, nosotros le dijimos, mire, la Alianza Verde, ¿cómo vamos a hacer una reforma de equilibrio de poderes que no reforma el sistema electoral y las garantías electorales en Colombia? Si ese es uno de los grandes desequilibrios, que los que tienen el poder y la registraduría ganan las elecciones con la registraduría, no con las urnas, ¿no? Y el gobierno dijo, sí, eso es cierto y tenemos que hacer una reforma estructural allí, pero algo le tenemos que dejar a La Habana, pues si ese es un tema de garantías electorales, es un tema importante, entonces dejemos eso para allí.
avancemos en los que podemos avanzar ya que no depende de La Habana. Fue un poco, digamos, eliminar o no la reelección presidencial no tiene nada que ver con lo que se discuta en La Habana. Vale. Eliminar o no el voto preferente, yo creo que no tiene nada que ver. Ahora ya hay una discusión, por ejemplo, después de mucho escuchar, no, argumento A, argumento bien, eso es parte, digamos, de una enseñanza muy útil cuando uno está en un cuerpo colegiado. Tal vez el polo democrático, por ejemplo, ha insistido en unos argumentos que yo creo que vale la pena pensar. Y es decir, bueno, aquí van, digamos, a entrar una cantidad de nuevos actores, individuales, sociales, organizaciones sociales, nuevas organizaciones políticas, a entrar en la competencia electoral. De verdad, la manera de recibirlos gratamente, pues, para que tengan, ¿no?, esas organizaciones sociales, campesinas, en fin, tengan chance de representarse en el sistema político, los vamos a recibir con un sistema político que les exige umbral del 3%, lista cerrada, perfecta democracia interna, o sea... Como si tuvieran una historia partidista... Como si tuvieran una historia partidista larga. Entonces yo ahí digo, Oiga, creo que tienen razón ese argumento, habría que pensarlo con calma. A propósito de uno, sí, no se toma eso, no se toma el tema de la paz por prudencia o por vacilación o culillo, llamémoslo por su nombre, y sin embargo hoy les toca a ustedes debatir una cosa, un tema sobre el cual parece que hay mayorías, y es la reforma, reactivación del fuero penal militar. Entonces uno, ¿cómo entiende eso? Sí, pues es difícil de entender, la verdad, porque pues por un lado estamos tratando de salir de una guerra, ¿cierto? De crear instituciones para un país normal. ¿Cómo sería Colombia si no tuviera guerra? ¿Cómo deberíamos funcionar el sistema político? En fin. Y resulta que el Ministerio de Defensa básicamente lo que viene y nos propone es un fuero militar como si estuviéramos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Entonces uno dice, pero señores, y lo que estamos es tratando de salir de una guerra. Claro que el fuero, con el fuero militar, con la garantía, que es una garantía, en eso estamos totalmente de acuerdo, es una garantía para la fuerza pública. Sí. Pero con esa garantía que existe, que está arreglada desde el 91, hemos logrado hacer los procesos de paz que hemos logrado hacer gracias a la acción de la fuerza pública, pues porque los señores de las FARC no están sentados en La Habana por angelitos, ni porque de repente pues se les hablando el corazón, claro, ¿no? Lo que pasa es que a punta del plomo legítimo que les dimos los obligamos a sentarse a hacer una negociación seria, pero todo eso se logró con la acción de la fuerza pública, con la acción de la ciudadanía, con la acción estatal, con el fuero actual. ¿Por qué lo quieren cambiar ahora? Yo lo que siento, entonces se lo dije ayer, niveles de impunidad transicional. Pero entonces pongamos la discusión donde es. Tú estás poniendo la discusión donde es. Entonces no hablemos de fuero militar, no nos disfracen la discusión. La discusión es ¿qué hacemos jurídicamente con los miembros de la fuerza pública que tienen investigaciones en curso por acciones relacionadas con el conflicto armado, con la guerra? O incluso acciones abiertas por, pues, digamos, actos criminales indebidos. Ambas cosas. ¿Y condenas? Hay de ambas cosas. Y hay condenas también, ¿no? No, pues ya hay condenas, que tal la del general Arias Cabral. Por eso, pero pues... Entonces, yo sí creo que el país no puede volver a cometer el error que cometió con el proceso del M-19. Y es que a unos señores que se desmovilizan, los del M-19, les dieron amnistía, y yo tengo el honor de sentarme al lado de Antonio Navarro, y muy bien, y esos señores le han cumplido la paz, y bien. Eso es paz. Y el otro lado de la confrontación, que eran los militares, que cometieron actos abusivos o errores o abiertamente criminales en la toma del Palacio de Justicia, entonces todavía los estamos condenando a 25 y 40 años. Eso es insostenible para la paz. La discusión de fondo no es si reformamos o no el fuero penal militar, lo que quieren es pasar por ahí una discusión que es importante, que es ¿cómo vamos a hacer con los militares y miembros de la fuerza pública y policía que tienen o investigaciones o ya digamos condenas o se aproximan a una condena por cosas como los usted ve una salida institucional a eso distinta al fuero militar, o sea, claro, es que institucional en el sentido del proceso de paz. La manera de resolver eso, la manera de resolver eso es crear un régimen de justicia transicional con la fuerza pública. También, sí. Y un régimen de justicia transicional que no los mezcle con los guerrilleros, por supuesto, ni con los que no combine peras con manzanas. Nuestra fuerza pública no tiene por qué someterse pues a ir al mismo tribunal con Timochenko, eso sería absurdo. Que tenga su propio régimen, que tenga su propio tribunal, pero que tenga el mismo estándar, porque aquí no podemos concluir que hubo unos muertos buenos y unos muertos malos, ¿cierto? Entonces esa es la discusión que están tratando de disfrazar, diciendo, óigame pues lo que están diciendo, no, los miembros de la fuerza pública si cometieron algún delito que vayan a la justicia ordinaria, y entonces lo que hacen es sustraer de la justicia ordinaria y pasársela al fuero penal militar la mayoría de esas investigaciones. ¿Para qué? Para tratar de asegurar impunidad a través de la justicia penal militar, lo cual es un error,
porque eso desprestigia la justicia penal militar, que aún en paz se necesita y se necesita fuerte y bien reputada. Senadora, esto no es un embeleco nuevo del gobierno Santos, de hecho fue una de sus promesas de campaña cuando fue electo la primera vez. Y la cumplió y se lindió. Muchos se lindió, no, se lo declaró inconstitucional la Corte. Desde ese momento se están pronunciando en contra de esa reforma, Human Rights Watch, Naciones Unidas, todo el mundo. ¿Cuál es la terquedad de Santos de no llamar a las cosas por su nombre? ¿Le tendrá miedo a un proceso que se tendría que hacer de verdad justicia y reparación por parte del ejército también? Yo no creo. Yo francamente lo que creo es que este es un gobierno que tiene un expresidente, Juan Manuel Santos, y 5 candidatos presidenciales. Entonces así es muy difícil gobernar. Y uno de esos candidatos presidenciales es el ministro de Defensa. Y Santos actúa como expresidente, ¿no? Él viaja, él habla como si ya hubiera pasado, ¿no? Su gobierno. Pero actúa como los dos, como expresidente y como presidente. A eso voy, pero entonces, Santos cuando se acuerda que tiene que ejercer de presidente y no es presidente, entonces dice, lo ha dicho públicamente, que los militares no se preocupen, cualquier régimen de justicia transicional que acordemos en La Habana será aplicable para ellos, en sus propios estados. Lo ha dicho públicamente. Entonces, el presidente dice eso y el ministro de Defensa presenta este proyecto sobre fuero, que es una mala manera de resolver eso, no por justicia transicional, sino por impunidad a través del fuero penal militar. De verdad, eso es una mala manera de resolver el problema. Human Rights Watch lo ha dicho mucha gente, la Defensoría del Pueblo, o sea, no solamente organismos internacionales, también nacionales. Entonces vamos a ver si logramos hoy, porque ahí nos quieren, es una aplanadora, pues, lo que nos van a tratar de imponer hoy en la plenaria del Senado. Así fue en la comisión, pues yo perdí, creo que fue la única que voté en contra. Sí. Argumenté esto, dije, hombre, pongamos la discusión de frente, yo estoy dispuesta a proponer un régimen de justicia transicional para la fuerza pública, pero propongámoslo de frente. Bueno, entonces yo creo que nos van a imponer por ahora, por lo menos, esa aplanadora, y vamos a terminar en que hay que crear ese régimen de justicia transicional, porque nosotros no nos podemos exponer. Mira, ayer se lo decía al viceministro de Defensa. Le dije, perdóneme, ¿usted de verdad cree que el general Montoya, por ejemplo, va a quedar impune? El general Montoya no va a quedar impune. Y si no creamos un régimen de justicia transicional, lo que va a pasar es que Timochenko va a los X años a quedar limpio, libre, puede hacer política, y el general Montoya se expone a una condena de 40 años. Eso es insostenible. Y hay, solo por falsos positivos, para mencionar un tema, solo por falsos positivos hay 3.400 investigaciones. ¿Ustedes de verdad creen que van a poder meter eso pues debajo del tapete? Eso no se va a poder hacer. Senadora, ¿cómo incide en esa discusión del fuero militar todo esto que se viene sabiendo de la inteligencia militar, los hackers, las listas, su participación en la campaña, denigrando y desinformando, etcétera, etcétera? O sea, hay una sacudida muy fuerte. Ya el ministro del Fuero no quiso hablar a la prensa, siguió derecho. ¿Cómo ve usted eso? Ay, Dios mío. Ese fue el editorial. ¿Ese suspiro fue de preocupación o de asco? Ay, otra vez. De ambas cosas, y digamos de hastío. Porque obviamente lo que enrarece el ambiente y la discusión política cada vez que hay un hacker, una chuzada, una infiltrada, pues eso enrarece mucho, pues porque es que se viola la confianza elemental, ¿sí? Pero también, en parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Obvio que el Estado colombiano necesita hacer inteligencia y necesita hacer espionaje, y si está en una guerra más. Pero al crimen organizado, a mí explíquenme por favor qué gana el Estado colombiano en estrategia para superar el conflicto armado chuzándole el correo a Claudio Morales. No, o a Antonio Morales, o a la embajada noruega. O sea, ay Dios mío, qué ridiculez, qué desperdicio de recursos, de esfuerzos, qué capacidad de generar rareza en el ambiente con cosas tan absolutamente inútiles e innecesarias. Pero ¿no será que necesitan como una especie de aval de lo que hacen? Porque visto los chuzados, que todos son muy cercanos por allá, o la mayoría, una vería lo que necesitan es, bien, mijitos, los estamos haciendo bien. Oigan, senadora, cambiemos de tercio. Ayer se produjo un debate, una conversación larga con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el tema del metro, como se había previsto, y usted estuvo allá muy participativo y tal. Para hacer una síntesis, el alcalde dice, además de toda la complejidad que tiene esto, que con una tarifa de 1.800 pesos
que se cobraría, no lejos de lo que hoy vale el Transmilenio, 100 pesos más. El metro es viable económicamente y una serie de cosas. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Cómo ve la situación en general de lo del metro? Yo creo que fue un buen debate. Sí, no, estuvo chévere. Fue un buen debate, con altura. Un debate bueno convocado por el senador Carlos Fernando Galán, que hizo una muy buena exposición. Fue muy gratificante volver a ver al alcalde Petro ahora, digamos, de regreso en el Senado, pero como alcalde. Él también hizo una muy buena exposición. Se sentaba y hablaba. Sí. Lo que se aprende no se olvida. Claro. No, yo creo que fue un debate interesante, pero digamos, aciertos, poner el tema en la agenda. Este es el proyecto nacional más importante del país, no de Bogotá. Sí, claro. Del país en su historia. Nunca Colombia ha hecho un proyecto de infraestructura tan importante como el Metro de Bogotá, de manera que está muy bien que todos los ojos estén allí puestos, las mejores ideas, toda la vigilancia. Por el 70% de eso, ¿no? Perfecto. Hasta ahí muy bien, y en eso hace muy bien el senador Carlos Fernando Galán en poner el debate como lo puso y el alcalde en asistir. Hace muy mal el gobierno nacional en no ir. Ni uno de los ministros citados fue al debate. Ni planeación, ni hacienda, ni transporte. O sea, les importa un pito Bogotá. Empezando por planeación. Empezando porque este debate se había citado hace 8 días. Ya lo habíamos trasteado para esto, Pablo. No. O sea, estaban avisados desde hace 8 días, ¿no? Entonces, eso muestra la desidia, el desinterés. Lo cual es gravísimo, porque este proyecto, que no es el metro, ojo, primer punto, es el sistema integrado de transporte, claro. Lo que debe financiar en un 70% del gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional no va al debate y nos manda a decir por los medios a los bogotanos: ¿quieren metro? Pues coman de metro, mijito, porque si les damos metro no les damos nada más. Entonces uno dice, pero perdón, primero, el metro no es ninguna limosna, señores. El metro es un derecho y una necesidad de una ciudad a la escala de Bogotá. En lo que estamos es tarde. Si hubiéramos hecho el metro hace 30 años no estábamos en la mitad del lío de movilidad que estamos hoy. Segundo, claro que un proyecto como el metro, digamos, es riesgoso. En cualquier lugar del mundo es riesgoso. Y siempre es riesgoso por dos cosas. Porque se subestima la demanda, uno dice que va a tener más pasajeros de los que tiene, y se subestiman los costos. En el caso de Bogotá, gracias a Transmilenio, que todos los días cuenta cuántos pasajeros pasan por el corredor de Oriente, que es donde todo el mundo coincide que debe ir el metro, sabemos que la demanda mínima, es de 47.000 pasajeros hora sentido. Antonio, 47.000 pasajeros hora sentido es más que la demanda que tiene el 90% de los metros del mundo. De manera que la demanda está ahí, al contrario, lo que está es represada. Hay muchos más miles de pasajeros que usarían hora sentido eso, de no ser porque no caben literalmente en los buses. Sí, no, y no van a caber. Y por eso es que hay que reemplazar Transmilenio, porque Transmilenio murió por su propio éxito, en particular en la Caracas. Es que no es capaz de cargar la cantidad de pasajeros hora sentido. Sin embargo, Claudia López carga la misma cantidad de pasajeros en hora pico que las que carga o más la más importante línea del metro de París, que es una cosa desarrollada. No, el 90% de los metros del mundo cargan menos que Transmilenio en la Caracas. Entonces digamos que la demanda y unos costos razonables, digamos 275 millones de dólares kilómetro, es un costo razonable para un metro. De hecho es más o menos lo que acaba de costar la última línea de metro de Sao Paulo. Entonces aquí no tenemos cifras fantasiosas, ni en demanda ni en costos. Lo que tenemos que tener es una decisión de crear una institucionalidad gerencial buena, que no haya corrupción, una gran vigilancia ciudadana, y dejar de echar carreta y empezar a hacer el metro. ¿Cuál es el rol del Congreso en eso? Vigilar. De hecho ayer acordamos crear una subcomisión de todos los partidos. Digamos, una cosa positiva del debate de ayer es que todos los partidos se pronunciaron a favor de empezar el metro ya. Le iba a preguntar por la eso es muy bueno. del Centro Democrático. Todos sin excepción. Todos sin excepción reconocimos que es una necesidad, que el gobierno debe meterse la mano al bolsillo. ¿No reconoces el gobierno en últimas? Pues no fue. Y el gobierno, digamos, está un poco en la posición de chantajearnos. Entonces, ¿para qué va a servir esa comisión de seguimiento del Congreso? Uno, para que el gobierno nacional no chantajee a la ciudad. El gobierno nacional tiene que seguir cofinanciando Transmilenio, obvio que sí. Tiene que seguir cofinanciando el sistema integrado de transporte público, obvio que sí. Y además tiene que cofinanciar el metro, no es o lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro y lo otro.
Entonces ahí, digamos, hay que mantener un tema de control político muy importante y además ayudar a pensar y a crear la institucionalidad para que eso funcione bien. Funcione gerencialmente bien, funcione con transparencia y funcione con vigilancia ciudadana. Perfecto. Senadora Claudia, un poco ya en la anécdota, que en su caso no es anécdota, sino que es política también, ¿cómo van los tropeles? ¿Cómo va el asunto de la sanguijuela de Uribe? ¿Cómo va mi general Palomino? Mírale la cara. O sea, los tropeles conducen necesariamente a cosas dialécticas también, no son negativos, pues, o sí, o cómo van sus denuncias al tema. ¿Se arrepiente de lo tropelera o no? No. Lo de la Guajira, la parapolítica en la Guajira. Pero empecemos con lo de los tropeles. Yo creo que hay, digamos, parte de que la función natural de uno en el Congreso es hacer control político, pues es que usted tiene que plantear debates, pues, ¿no? Lo que más le sirve a los corruptos, a los criminales, etc., es que uno se calla, ¿no? Y que se haga pasito y que no se meta pues en ninguna pelea. Sí. Pues no, yo no fui allá pues a quedar como una princesa con nadie, fui allá a tratar de denunciar y combatir la corrupción, a tratar de crear unas instituciones estables para la paz. Entonces pues las peleas hay que darlas. Ahora, en el tema de sanguijuela y demás, digamos, me arrepiento. ¿Por qué? Porque yo creo tener buenos argumentos, y cuando es un adjetivo como ese se pierde el argumento, nadie le para bolas al argumento y todo se reduce al sanguijuela. Se le chispoteó. Sí, el calor del debate. Entonces eso hay que procurar aprendizaje, eso hay que procurar evitar, para que no se pierda el debate de lo que debe ser. Por ejemplo, porque los medios vienen y agarran y dicen que eso fue lo que usted dijo, punto. No, y además que están mintiendo, no, pues yo, estúpida, eso fue lo que dije. Y si no lo hubiera dicho, los medios cubren otra cosa. Pero, claro. Entonces, digamos, esas son trampas en las que no hay que caer y hay que aprender. Pero, por ejemplo, en ese tema, no es una pelea con el señor Álvaro Uribe ni con... No, es un tema de nuevo institucional para la paz del país. Los presidentes de Colombia están involucrados en actos criminales. Ernesto Samper con el 8000, Álvaro Uribe con el paramilitarismo. La paz de este país no aguanta que eso tenga impunidad absoluta, por cuenta de que el diseño institucional les permite tener impunidad absoluta. Sin embargo, no podemos cambiar todo el diseño institucional solo para juzgar a Álvaro Uribe. Claro. Ni la paz va a ser viable si tenemos a Timochenko libre y a Álvaro Uribe preso, como quieren muchos. No, que tal una justicia transicional para expresidentes. Eso creo, exactamente, eso fue lo que yo propuse. Y no puede ser un tribunal porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución les asegura a los presidentes que estarán por encima de la ley, que no los juzgará la ley penal. Claro. Y es correcto que eso sea así. Entonces, ¿qué propuse? Y voy a seguirme sosteniendo allí. Bueno, entonces creemos otro mecanismo de justicia transicional que se llama Comisión de la Verdad, y que por lo menos a la verdad tengan que contribuir los expresidentes también, incluido Álvaro Uribe. Y si no va a haber condenas penales, por lo menos que haya condenas históricas sobre los hechos. Pero esa es una cosa que está allí en remojo y que vamos a seguir discutiendo el año entrante. Lo de Palomino y lo de La Guajira es una cosa larga. Aquí hemos hablado varias veces de eso. Usted iba a preguntar bueno, sobre Marquitos Figueroa, etcétera. No. Es justamente el debate con el general Palomino que se estalla a raíz de la captura de Marquitos. Pero lo que está de fondo allí no es ni Marquito ni el general, sino la corrupción dentro de la policía. Una institución donde pues algunos miembros han señalado, ¿no?, cómo es la contratación, cómo el dedo, el dedazo, etcétera, etcétera. ¿Será posible que esta lucha anticorrupción, que va pegada a la lucha al trabajo por la paz, llegue también a las instituciones armadas? Pues debe llegar sobre todo a la policía, que es la institución que más riesgos tiene de corrupción. No porque sus miembros son una maravilla, hacen actos heroicos todos los días, todos los apreciamos, sino porque tiene más riesgos. Es un país donde lo que hay es crimen organizado. ¿A quién trata de sobornar el crimen organizado? En Colombia y en el mundo entero. Pues a los jueces y a los policías. Son las dos instituciones que tienen más riesgos. Y desafortunadamente aquí de nuevo el debate es institucional. El compromiso del general Palomino como director de la policía en la lucha contra la corrupción de la policía ha sido mínimo, para no decir que nulo. Y ahí vamos a tener que seguir apretando, porque no porque el general se haga el flojo podemos dejar caer a la institución de la policía en las garras de la corrupción hasta que se vuelva una cosa inmanejable. Sí. Ahí hay que tener el pulso firme todo el tiempo, justamente para proteger a la inmensa mayoría de los miembros de la policía que hacen bien su trabajo. Entonces ese es el tema de fondo con ellos. Senadora, así es la vida. Eso decía Frank Sinatra. ¿Le gusta a usted Frank Sinatra? ¿Lo iba a decir? Muchas gracias por haber estado una vez más en el primer café. Venga pronto, porque con usted siempre la conversadera es muy chévere, muy bacana, muy agradable y muy ilustrativa. Y